Muy buenos días, estudiantes del tercer grado. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un nuevo tema porque nos vamos a traer ya de todo el continente europeo hacia nuestro continente y especialmente nuestra patria, y es el virreinato en el Perú. Muy bien, entonces, el virreinato en el Perú inicia en el año 1542 hasta el año 1824, pero recuerden antes ustedes, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? Fue en el año 1532 cuando llegaron a las islas de Tumbes, y en el año 1533 hasta Cajamarca, donde se da todo lo que nosotros conocemos, la triste historia de cómo el imperio incaico ha sido derrotado, ¿ya? Pero aquí se instaura un nuevo gobierno, ¿no? Con todos los españoles que habían venido a poder conquistar este territorio y este gran imperio que nosotros conocemos. Entonces, entre estos años casualmente coincide con el gobierno de los reyes que anteriormente hemos hablado, Carlos I o Carlos V, ¿no? Quien crea el virreinato en el Perú por la Real Cédula, dada en Barcelona en el 20 de noviembre del año 1542. Entonces, desde su primer virrey, que sería para el Perú Blasco Núñez de Vela, ¿no? Quien tuviera un trágico fin en la guerra contra Gonzalo Pizarro, hasta el último rey José de la Serna. Entonces eso es lo que abarca todo lo que es el virreinato en el Perú. Dato importante que tienen que recordarse, el primer virrey, ¿quién fue? Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey, ¿quién fue? José de la Serna. Muy bien. Entonces estos dos nombres tienen que recordarse siempre, porque a través de eso también nosotros marcamos tanto el inicio del virreinato como el fin del virreinato. Ahora, de esta manera también, a ver, si les hago otra pregunta y ustedes piénsenlo en casa también, ¿quién fue el primer, quiénes fueron los socios de la conquista? Fueron tres, ¿no es verdad? ¿Quiénes fueron? Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Muy bien. Entonces, todo ello nos lleva a tener un poco de conocimiento de, ¿cómo se le diría? Historia universal, tanto del Perú. Muy bien, entonces, causas de la creación de un virreinato. La primera es el deseo de organizar las colonias de España en América, ¿no? Todo el imperio colonial. La segunda es la necesidad de un control directo sobre estas colonias, ¿no? Y los malos resultados del sistema de gobernación y los repartimientos también fue la causa para esto del virreinato. La necesidad de proteger a los indios contra la inhumana explotación de los encomenderos. Listo, entonces su creación, ya se los mencioné anteriormente, fue establecida por las ordenanzas de Barcelona por los reyes, ¿no? Carlos V o Carlos I. El 20 de noviembre de 1542. Entonces, el virreinato del Perú se establece el 15 de mayo de 1544 y dura 286 años hasta el 9 de diciembre de 1824, cuando se da la batalla de Ayacucho. Su extensión en realidad del virreinato, de todo el virreinato en América, ¿no? Se establece hasta inicios del siglo XVIII, ¿no? Que comprende todo lo que es América del Sur, excepto Caracas y Brasil. Entonces, dentro de esta extensión que nosotros tenemos, ¿no? Existían también capitanías generales. Estas capitanías eran circunstancias de carácter militar creadas en lugares fronterizos, eran inexplorados, ¿no? Y existió rebelión en realidad, ¿no? Entonces, existieron 4: Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Eran las capitanías generales. Ahora pasamos a lo que estamos desarrollando, todo lo que es como es una especie de organización. Ahora vamos a ir a la organización política. Listo. Dentro de la organización política, nosotros vamos a tener dos tipos de autoridades. Están las autoridades metropolitanas o la administración central, y están las autoridades locales o la administración local. ¿Listo? Dentro de la administración central o las autoridades metropolitanas estaba el rey, el Consejo de Indias y las casas de contratación. Y dentro de la administración local estaban el virrey, las audiencias, el cabildo, el tribunal del consulado, estaban los corregimientos y las intendencias. De esta manera estaba organizada el virreinato. Empezamos entonces por la administración central. En la administración central estaba el rey.
El rey era la máxima autoridad. De acuerdo a la filosofía de esa época, el poder que se le daba a los reyes era de origen divino, es decir, era absolutista, ¿no? Gobernaban a la voluntad de Dios, eso es lo que se opinaba en ese momento. Recuerden, estamos en el siglo XVI y nosotros hemos desarrollado cuál era la ideología dentro de ese siglo con los reyes Carlos I y los demás, ¿listo? Entonces, durante la etapa colonial gobernaron dos dinastías, las cuales nos corresponden a nosotros. Recuerden también ustedes, estaban los Habsburgos y los Borbones. Dentro de los Habsburgos estaba pues Carlos I, ¿no? Desde el año 1516 hasta 1556 estaba Felipe II, estaba Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y dentro de la casa de los Borbones estaba Felipe V, Fernando, Carlos III, Carlos IV y Fernando VI. ¿Listo? Esto oscila entre el año 1516 hasta el año 1833, donde se acaban todos los poderes absolutistas. Recuerden, ya eso lo vamos a desarrollar más después, ¿listo? Entonces, estos eran los reyes. Recuerden siempre, dos casas, los Habsburgo y los Borbones. Muy bien, entonces, el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? El rey de España gobernaba América mediante un organismo llamado la Real y Supremo Consejo de Indias, creado el 1 de agosto de 1842 por decreto real de Carlos I. Sus funciones quedan definidas por Real Ordenanza del 24 de septiembre de 1571, dada por Felipe II. Esto sería en el año 1556 hasta el año 1598, donde se acaba el gobierno de Felipe II. Entonces, este Consejo de Indias se componía por un presidente, existían varios consejeros, existía un secretario, un fiscal, también un contador, un alguacil, un gran canciller, un cosmógrafo, un cronista mayor y un capellán. Entonces, su primer presidente fue el Fray García de Loaiza. En el siglo XVIII fue también convertido en Ministerio de Indias. Listo. O sea, el Consejo de Indias tenía atribuciones legislativas, financieras, militares, judiciales también, ¿no? También eclesiásticas y comerciales. Entonces, en resumen, el Consejo de Indias era para organizar mucho mejor todo lo que era el virreinato, tanto en Perú como los demás virreinatos que luego vamos a desarrollar. ¿Listo? Ahora, por último, dentro de la administración central tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla. Esta Casa de Contratación fue el organismo encargado del comercio entre España y América. Fue creada en el año 1503. ¿No? Este centro regulador de las relaciones comerciales con las Indias estaba subordinado al Consejo de las Indias. Entonces, sus funciones principales eran, primero, que organizaba el sistema de las flotas y galeones. También mantenía el monopolio comercial de España y sus colonias. Estaba a cargo de la aduana, que registraba la entrada y salida de los navíos y productos. Estaban migraciones también, que controlaba y registraba el tránsito de pasajeros de España a América o viceversa, ¿no? También estaba dentro de sus funciones la justicia, ¿no? Porque ahí se llevaban los asuntos relacionados con la navegación y el comercio de las Américas, y también la cartografía que preparaban los mapas, las cartas de navegación, ¿no? Del Centro Técnico y Náutico, ¿no? Tras las reformas borbónicas planteadas en el año 1778, fue suprimida la administración local. Hace un momento les hice ver quiénes conformaban esta administración local, a las autoridades locales. Por favor, a la siguiente semana vamos a detenernos y vamos a desarrollarlo. Por el momento, lean bien las indicaciones que se les está dejando.